Bueno, hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de la palabra y vamos a poder compartir. Les quiero animar, si no han compartido la plática, el tiempo que estamos teniendo ahorita de la reunión como familia de Cabo Poniente, te quiero animar a que puedas compartirla. Simplemente la compartas ahí en tu muro o la compartas en algún grupo donde tú consideres, pero te animo a que seas un embajador que lleve el mensaje de Cristo, que seas un canal de bendición, y vemos y seguimos escuchando cómo hay testimonios de gente que está compartiendo el mensaje, es de bendición. Entonces, por favor, les animamos para que también puedan compartirlo, darle like, compartirlo con los que tengan que compartirlo. ¿Está bien? Bueno, ya dije mucho de compartir, entonces vamos ahora a compartir, pero la palabra del Señor. ¿Está bien? Acompáñenme a orar para que podamos entrar en ella. Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el consejero. Gracias porque tú eres el que nos ayudas a seguir entendiendo lo que necesitamos. Dame la gracia, dame el favor, dame la habilidad para compartir con mis hermanos. Y la palabra, métela en el corazón de mis hermanos y prospérala en sus pensamientos, en su espíritu, a fin de que tú hagas lo que necesitas producir en la vida de cada uno de mis hermanos y regrese a ti la palabra glorificándote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a seguir con el mejor consejero. Vamos a seguir recordando un poquito acerca de dónde estamos tomando la palabra, que es del libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6. Dice que nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte. Y bueno, hasta ahí le voy a parar, pero ¿cómo es que la palabra de Dios nos enseña que Dios es un consejero? Y estamos hablando acerca de Jesucristo. Y Jesucristo nos ha dado muchos consejos, pero dentro de ellos yo quiero guiarte a cómo es que la palabra misma nos está guiando a que Él es el consejero. Lo vimos la semana pasada en Apocalipsis 3:18 también. Por eso te aconsejo, está hablando el mismo Señor Jesús a través del Espíritu, dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Entonces, muy sencillo, le recordaba cómo el oro refinado tenía que ver con la obra que el Espíritu Santo hacía en nuestros corazones para que nuestra fe fuera probada. Y en un momento difícil, cuando tú decides permanecer en Cristo y sigues creyendo que lo mejor de tu vida o lo mejor que has hallado es Cristo, tu fe es probada y sale creyendo que Jesucristo es lo que necesitas. Tu fe se refina y nuevamente entras en otro proceso y tu fe se refina, y cada vez más procesos complicados, tu fe se sigue refinando. Es una fe que resiste no una, no dos, sino cualquier circunstancia que se le presente. Hablábamos también acerca de las ropas blancas. Veíamos cómo es que una persona que se vestía de una forma es la función que desempeñaba, ¿verdad? Un policía se viste de policía para ejercer autoridad, un bombero se viste como bombero para apagar incendios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios nos vestimos de la luz, de la gracia, de la identidad de hijos de Dios para reflejar a Cristo. Y veíamos también el colirio, que era básicamente el que nuestros ojos fuesen no transformados, sino que ya me estoy imaginando cómo nuestros ojos empiezan a transformar en unas cosas así grandotas, ¿verdad? Como si fueran ojos de caricatura japonesa. Pero no, estamos hablando de que nuestros ojos realmente tienen una transformación de vista, donde vemos las cosas ya no de forma natural, sino que ahora nuestros ojos, por la palabra, tienen la capacidad de ver con claridad. Donde veíamos que nos enseñaba un pastor, ¿verdad?, referente a que la Biblia era los ojos o los lentes por los cuales nosotros vemos realmente la vida como Dios la ve. Y eso es algo que necesitamos
ver. Pero hoy vamos a ver un consejo más, que aquí nos vamos a detener por un tiempo, no sé todavía qué tiempo nos vamos a detener, pero quiero que sea el Espíritu Santo el que nos pueda ayudar, porque el consejero es alguien que da orientación, que guía, que ayuda a tener o clarificar propósitos. Y alguien que vemos que está llamado a estar a un lado de nosotros es el famoso Paracleto. Lo hemos dicho en otras ocasiones y les quiero ser honestos. Para mí es difícil el poder hablar acerca del Espíritu Santo, porque las experiencias que yo he visto en la palabra de Dios, las experiencias de hombres de Dios que nos han precedido, que están todavía con nosotros, tienen una experiencia y una evidencia de tener una relación con el Espíritu Santo donde digo, Señor, estoy lejos. Y no menosprecio mi vida, ni mucho menos. El mismo Espíritu que habita en ellos es el mismo Espíritu que habita en mí, es el mismo Espíritu que habita en ti, es el mismo Espíritu que está convenciéndonos a cada uno de nosotros, pero con la diferencia de que operan diferentes, si lo puedo decir así, pero que no se malinterprete, en diferentes niveles, en diferentes manifestaciones. No porque seas bueno, no porque seas más santo, no tiene nada que ver eso. Lo vamos a ver ahorita a través de la palabra para que podamos escuchar este consejo. Y este consejo vamos a ir a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es un discípulo, es un alma que gana el apóstol Pablo en muchas de sus viajes misioneros, y se gana a Timoteo y lo discipula por un cierto tiempo, y después Pablo establece a Timoteo como el pastor de la iglesia en Éfeso. Y este hombre era una persona joven, la cual la Biblia no nos especifica qué edad tenía, pero según los historiadores era una persona joven a la cual estaba puesta en autoridad. Entonces, al momento de ejercer el pastorado, le escribe el apóstol Pablo una primera carta a Timoteo, en la cual le esclarece ciertas cosas de cómo poder funcionar, cómo poder dirigir la iglesia, y que ninguno tome en poco tu juventud. Varias características que le da de consejos prácticos, se les podemos llamar así. Pero después de eso envía una segunda carta, que es donde estamos sustrayendo este versículo. Segunda carta a Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo, dice la Reina Valera, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si alguno no había escuchado este versículo, tal vez diría, cara, como que el fuego, que era, ¿cómo se llama esos dioses? Dios del fuego, o era bombero, o cómo estaba que había fuego. Bueno, se está refiriendo a la figura de fuego, pero está hablando del Espíritu Santo. Y cuando dice que te aconsejo que avives el fuego, es porque en la primera carta el apóstol Pablo, aunque ya le había dado instrucciones prácticas, no podía dejar pasar por alto una segunda instrucción que era importantísima, y que el apóstol Pablo seguía experimentando en sus viajes, en sus cárceles y en diferentes lugares donde había algo que vamos a ver también más adelante. Hoy no lo vamos a ver, pero el Espíritu Santo, cuando estaba sobre hombres y mujeres que creían en Dios, algo sucedía. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva ese fuego. Ahora quiero darte un poquito del contexto para que podamos entrar en materia de lo que quiero transmitirte en esta ocasión acerca del Espíritu Santo, y vamos a escuchar un testimonio un poquito más adelante de una persona que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo, para que escuchemos de qué estamos hablando el día de hoy, y que hay una urgencia porque nosotros podamos no simplemente oír del Espíritu Santo, sino tener encuentros, experiencias, donde nosotros tengamos, como nos enseña también la palabra, conocimiento del Espíritu, pero no conocimiento que se queda en la mente, sino es un conocimiento
que se puede traducir realmente como experiencia. Tú experimentaste en una vez, experimentaste en otra, experimentaste en otra, experimentaste en otra. Tienes tú la capacidad de poder palparlo, vivirlo, experimentarlo en tu propio ser, y es lo que queremos. Entonces, vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 3 al 7. Dice: al recordarte, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera. La Reina Valera dice tu fe no fingida. Es decir, que tú y yo podemos tener una fe que puede ser realmente equivocada. Una fe que es fingida, forzada, pero que no es auténtica. Y aquí una evidencia que tenía Timoteo es que tenía una fe sincera. Y después dice, la cual habitó en tu abuela, en tu madre, y bueno, versículo 6. 6, dice, por eso te recomiendo que avives la llama. Aquí no dice te aconsejo a ti, aquí dice te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Y chéquense lo que termina diciendo el apóstol Pablo en el siguiente versículo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, está hablando de nuestro espíritu también, sino de poder, de amor y de dominio propio. Una mezcla en nuestro espíritu con la mezcla que está diciendo del Espíritu Santo, impregnando nuestro espíritu. Son cosas espirituales que para mí de repente es difícil comunicártelas, pero quiero decirte que tú tienes un cuerpo, un alma y un espíritu. Y ese espíritu quiere gobernar tu vida. Pero cuando ese espíritu está débil, el espíritu no es el que va a gobernar. El que va a gobernar puede ser tu alma, puede ser tu carne. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, te recomiendo que avives la llama. Ya te escribí en la primera carta consejos prácticos que te son útiles para todos aquellos que se van a levantar con problemas, con circunstancias o con doctrinas falsas, pero hoy te quiero dar un consejo diferente. Necesitas avivar la llama del don de Dios que está en ti. Cuando te impuse las manos, el Espíritu Santo vino sobre ti y ese espíritu es el que necesitas para que no haya espíritu de timidez, no haya un espíritu sin poder, no haya un espíritu sin amor, no haya un espíritu sin un dominio propio. ¿Qué es lo que dice en el versículo 7? Por eso Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. No hay temor, no hay intimidación, sino de poder. Y ese poder en amor. Y ese amor también con un dominio propio. No me dejo guiar por lo que siento, no me dejo guiar por mis impulsos, no me dejo guiar por lo que yo considero, me dejo guiar porque avivé al Espíritu en mí. Es decir, cuando tú recibes a Cristo Jesús en tu vida, en ese momento el Espíritu Santo entra en ti. Pero ese Espíritu Santo es como una porción pequeña que te mantiene viva la relación con tu Padre Celestial, pero no te da el poder para poder avanzar en una vida en Cristo. Son dos cosas diferentes. Cuando los discípulos tuvieron su primer encuentro con el Señor Jesucristo, que ya había resucitado, lo primero que les dice también el Señor Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y Jesús sopló sobre ellos, dice la Biblia, y cuando reciben el Espíritu Santo no recibieron lo que dice después en Hechos capítulo 2. Y de hecho ahorita vamos a ver qué es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Ahora, quiero que vayamos a Juan capítulo 7, Evangelio según San Juan capítulo 7, versos 37 y 39. 37 al 39, perdón, dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, está hablando el mismo Dios que te formó a ti y que me formó a ti, y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Qué emoción, ¿verdad?
¡Wow! O sea, el Espíritu Santo, aunque no lo está describiendo, dice el siguiente versículo, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. No había muerto en la cruz, no había resucitado, aún no había el Espíritu Santo. Pero cuando resucita el Señor Jesús, va con sus discípulos, lo podemos ver en el penúltimo capítulo del libro del Evangelio de Juan, y describe cómo es que reciben el Espíritu Santo. Pero por tiempo no lo vemos ahorita. Ahora, vamos a Hechos capítulo 1, versos 4 al 5. Aquí el Señor Jesucristo está en las últimas horas antes de ascender al cielo. Y les da una ordenanza el mismo Señor Jesús a sus discípulos. Dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces el mismo Señor Jesús está dando una declaración de cómo, aunque ya había soplado sobre ellos en Juan, ahora en Hechos, antes de ascender al cielo, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? ¿Pero no ya lo recibimos? Sí, pero recibieron el Espíritu Santo, por el cual dice la Biblia que somos adoptados y que podemos llamar a Dios Padre, sin el cual tú y yo no le podemos llamar Padre. Entonces, cuando creemos en Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador para que borre nuestros pecados, quite nuestra maldad, hay una porción del Espíritu que viene sobre nosotros. Pero Jesús nos dice, en casa, y que me gusta cómo es que Jerusalén demuestra o tipifica como nuestro hogar, nuestra casa. Les estaba hablando a los discípulos donde su Jerusalén era su casa, era donde estaba el Señor. Entonces, qué impresión que tú y yo hoy estamos en casa. Dios nos metió a casa una vez más. Y Dios te está diciendo a ti que no te vuelvas a salir, porque va a llegar el momento en el que vas a salir de casa, pero no te salgas de casa sin que el Espíritu Santo venga sobre ti. Lo necesitas el poder del Espíritu. Necesitas esto que vamos a ver todavía más adelante, pero que realmente te va a hacer quién eres tú en Cristo. Vimos cómo en Timoteo tenía una fe no fingida, pero esa fe no le era suficiente, necesitaba el poder. Entonces, si tú tienes fe al día de hoy en Jesucristo, te felicito, felicidades. Pero ¿sabes qué? Necesitas poder. No te puedes quedar simplemente con creer en Jesucristo. Por algo la palabra nos dice que los mismos demonios también creen, pero ellos tiemblan. Pero nosotros, si creemos, tenemos una herencia que es el Espíritu Santo para que recibamos poder y caminar en una dimensión donde somos hijos de luz, no porque me porto bien, sino porque el Espíritu de Dios está sobre mí. De hecho, es lo que dice Isaías, refiriéndose al Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer esto, para hacer aquello, para hacer otro, para hacer muchas cosas que no podía fungir como hombre natural que fue aquí en la tierra por su propia cuenta. Y tú y yo tampoco podemos fungir como hijos de Dios reflejando todo lo que Cristo reflejó por nuestra propia cuenta y simplemente porque decidimos. Es por el Espíritu Santo, solamente por Él. Ahora, Levítico capítulo 6, versículos 12 al 13. Dios está dando una idea de cómo es que el sacerdocio tenía que estar fungiendo, y una de las cosas principales que el sacerdocio tenía que hacer era mantener el fuego del altar encendido todos los días. Es una tipificación, una representación de lo que ahora nosotros entendemos como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es fuego, pero consume como fuego.
y otros tipos que vamos a ver también más adelante del Espíritu Santo, que no es como aire, pero sopla como si fuera un aire, y sopla duro. Pero el capítulo que vemos, Levítico 6, versículos 12 y 13, dice: mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Dios lo está diciendo al pueblo de Israel, no se debe apagar. Entonces, la primera cosa que necesitas entender es que el fuego no se debe de apagar. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo, te animo, te invito, te recomiendo que avives el fuego del don de Dios. Pero aquí en el Antiguo Testamento Dios dice, no se debe apagar. Es una invitación donde Dios nos está diciendo, lo necesitas. Lo necesitas. Pero desde el Antiguo Testamento Dios decía, no se debe apagar. No debe pasar que se apague, no debe pasar que pase un día sin que recibas la unción del Espíritu Santo. Lo necesitas. Dice, cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Tú y yo necesitamos entender que ese fuego necesita estar encendido. ¿Y sabes por qué? Dice, porque el sacrificio, después de que se encienda, el sacrificio tiene que estar colocado como holocausto. ¿Y sabes cuál es el sacrificio? El sacrificio ahora somos nosotros. Eres tú. Soy yo. Cuando tú quieres gobernar, tú quieres dirigir, tú quieres hacer las cosas como mejor te parece, Dios te dice, ¿qué te parece si te metemos un poquito en el horno de microondas? Porque pues no vamos a prender fuego porque causamos mucho smog y luego vienen los de Greenpeace y nos hacen guerra. Pero te metemos al horno de microondas, ¿verdad? Y ahí te metemos un ratito. Fuego humano. Es para que se consuma tu ser, para que se consuma lo pecaminoso que te gobernó. Aunque ya no apareces como pecador delante de Dios, hay pensamientos y hay una carne que te gobierna, que quiere estar tranquila, que quiere estar en paz, que quiere que no haya sufrimientos, que quiere que no haya preocupaciones. ¿Por qué creen que la gente ahorita está muy aferrada a que ya se termine el coronavirus, que ya se terminen las preocupaciones, que ya se termine el problema de la economía? Y esto todavía le cuelga. Y sin embargo nosotros estamos en una época donde Dios quiere, en este tiempo de fuego, nosotros usar otro fuego, que es el del Espíritu Santo, para que nosotros seamos el holocausto para rendirnos y que se consuma todo tu ser, toda tu manera de pensar. Ahora, quiero que podamos oír por un momento lo que pasó con una persona que yo amo mucho, y que escuchen lo que pasó. Le pedí que compartiera 2 testimonios acerca de su experiencia con el Espíritu Santo. Entonces quiero que pongas atención a lo que va a estar diciendo mi esposa. Mi experiencia con el Espíritu Santo inició pues hace muchos años cuando estaba en la universidad. Yo me acuerdo que cuando tenía tiempo libre, horas libres, corría a la casa, que gracias a Dios estaba muy cerca de la universidad, y tenía 2-3 horas para mí solita, porque somos 4 hermanos y mis papás. Entonces era tiempo que yo decía, tengo la casa para mí sola, puedo aprovechar este tiempo para meterme a buscar a Dios. Y me recuerdo a mí misma ahí en el pasillo de la casa, sentada en el piso, alabando, rogándole al Señor, quiero conocerte. Quiero encontrarme contigo, no me voy a ir de aquí, no me voy a mover de aquí hasta que no te conozca. Y eran tiempos hermosos que yo me perdía en la presencia del Señor, que se me iba el tiempo, se me iba por completo. Y también otro recuerdo que tengo es que anhelaba que ya llegaran los veranos para no llevar más que 2 materias y tener tanto tiempo del día libre. Y me acuerdo que en las tardes o así en el tiempo que tenía, agarraba mi Biblia y decía, ahora sí puedo leer varios capítulos sin la presión de que ya me tengo que ir a la escuela o tengo que hacer la tarea o tengo que hacer lo que sea. Y era meterme a buscar a Dios, era meterme
a entender lo que estaba escrito ahí, a descubrir esos tesoros, a que el Espíritu Santo me enseñara el corazón del Padre, el corazón del Hijo, a través de la palabra, y que mi mente pudiera ser renovada, que mi manera de pensar, que mi manera de vivir fuera renovada, porque tomaba la Biblia y era como verme en un espejo y ver aquellas cosas que necesitaba cambiar. Y fueron tiempos hermosos donde yo empecé a conocer al Espíritu Santo, empecé a crecer en Él y a cambiar muchas cosas en mi vida que necesitaba cambiar. Otra cosa que recuerdo que viví con el Espíritu Santo fue también en la universidad. Estábamos en el mes de diciembre y me acuerdo que ese día yo estaba pensando, justamente ese día estaba pensando, ¿Dios realmente existes? ¿O eres solo un invento nuestro porque como humanos necesitamos creer en algo? Y ese día nos habían invitado unos amigos del grupo de jóvenes a ir a casa de uno de ellos a una posada. Y ya que llegamos allá, pues nos dijeron, bueno, pues no es exactamente una posada, es que, o sea, sí hay comida y sí vamos a celebrar y esto y lo otro, pero es que acabamos de venir de un congreso en Tlaxcala y vimos algo que nunca habíamos visto y es algo tan especial que no nos lo podemos quedar. Necesitamos compartirlo con ustedes. Y nos empezaron a contar cómo fue un tiempo de buscar a Dios bien diferente y cosas que empezaron ellos a ver que no habían visto, que no habían experimentado y que ellos eso que traían, eso que Dios les había dado, lo querían compartir con los demás jóvenes. Y éramos varios, no sé, yo creo que éramos más de 30 de los que estábamos ese día ahí. Y uno de los jóvenes empezó así con la guitarra y empezó a alabar al Señor y pues nos empezamos todos a meter. Y de repente era una presencia de Dios tan palpable en ese lugar. Y yo lo siguiente que recuerdo, yo no sé cómo pasó, yo me acuerdo que estaba postrada, estaba de rodillas y me oía a mí misma gritando, pero gritando, así, perdóname, perdóname. Digo, ahorita no lo estoy gritando, ¿verdad? Pero ese día estaba gritando y yo me oía a mí misma y hasta decía, ay, o sea, ¿cómo estoy gritando eso en medio de tantos jóvenes? Pero realmente ese día yo les puedo decir que fue el día que yo me arrepentí verdaderamente, que yo pude ver el pecado que había en mi vida, que yo pude realmente desde lo más profundo, desde mi espíritu, así se los puedo decir, era mi espíritu el que me hacía clamar, perdóname, Señor, perdóname. Y ese día también cambió mi vida. Fue un día que yo realmente rendí mi vida y le pedí perdón al Señor. Y de ahí empezamos a caminar con este grupo de jóvenes y con muchos más que se unieron y empezamos a ver cosas diferentes. De hecho, más adelante les pedimos permiso a los líderes de jóvenes y los domingos terminaba la reunión, nos quedábamos en la iglesia a comer ahí y luego nos poníamos así, no sé, como 80 jóvenes o bueno, tal vez menos 50, 80, no sé. Nos poníamos así a alabar a Dios, a buscarlo, a llenarnos de Él. Y de ahí, órale, vámonos al Zócalo. Y nos íbamos al Zócalo y uno de ellos, alguien se paraba en la fuente del centro del Zócalo, se paraba y empezaba a compartir y toda la gente que se acercara, todos ya que terminara de compartir el mensaje quien lo hubiera dado, nos acercábamos a la gente y otros nos subíamos a los camiones y empezábamos a compartirles que Dios les amaba. Y fueron tiempos que el Espíritu Santo nos llevó a hacer algo más, a decir, no podemos quedarnos esto que Él está haciendo en nuestras vidas, necesitamos compartir. Qué impresión poder escuchar estos dos testimonios. Me gustan, ambos de los testimonios que me comentaba mi esposa, me gustan porque en uno de ellos describe lo que realmente el Espíritu Santo viene a hacer. Y hermanos, como lo decíamos la semana pasada, este tiempo Dios lo está utilizando para purificar a su iglesia, preparar a su iglesia y aprender a que necesitamos combustible celestial. Combustible celestial, escúchame bien esto. Necesitamos conocer al Espíritu Santo por experiencia, no por lo que escuchamos en una predicación, no por lo que oímos que sucedió hace tiempo,
Qué bueno que tuvimos experiencias, pero la experiencia mayor que viene a ser el Espíritu Santo cuando nos bautiza, y eso es algo que necesitamos ver y vamos a seguir hablando de ello en los siguientes domingos, pero el Espíritu Santo cuando viene a bautizarnos, es decir, nos sumerge. Una cosa es el bautismo en agua cuando representamos que somos muertos a nuestro pecado, nuestra manera de vivir antigua, cuando nos sumergimos en el agua, pero cuando salimos del agua es el simbolismo de resucitar cuando Cristo venga por segunda vez, pero también a una vida nueva estando aquí en la tierra. Y esa vida nueva, para poderla vivir aquí en la tierra mientras nuestro Señor Jesucristo no regrese por segunda vez, es que necesitas al Espíritu Santo. No podemos ser cristianos sin Cristo, y Cristo, para formarse en nosotros, necesitamos a uno que sabe revelarnos, enseñarnos y mostrarnos a Cristo. Ese es el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús dijo que el Espíritu vendría y nos recordaría las palabras que Jesús nos dijo estando Él aquí en la tierra. Y esas palabras que les dijo, o les dijo en este caso a los apóstoles, y ellos a su vez las transmitieron a sus demás discípulos, y así hasta nosotros, nuestra actualidad, nuestra era actual, Dios también en su soberanía puso que fuera el tiempo primeramente del Padre, luego del Hijo y ahora del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, necesitamos entender que hemos dejado de lado y perder el poder. No tenemos una fe fingida. Yo me doy cuenta que verdaderamente hay buena intención, una fe donde creemos el mensaje y decimos sí, amén, lo creo. Pero para al momento de accionar una vida de Cristo, una vida de cristiano, no por nombre, una vida que evidencie que Cristo está en nosotros, que gobierna nuestro ser, no se pueden tus fuerzas, no se pueden tus pensamientos, no se puede tu capacidad, no se puede. Necesitas el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo anhela, te cela el Espíritu Santo. Por eso también en otra parte, en dos partes diferentes, la Biblia nos menciona que no apaguemos el Espíritu Santo, que no resistamos al Espíritu Santo y que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque es la tercera persona de la Trinidad, o así se describe, no lo menciona la Biblia, pero así lo entendemos, que es Dios, es el mismo Dios operando en diferentes formas. Es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Es un misterio que no alcanzamos a entender, pero ese misterio del Espíritu Santo ahora en tu vida y en mi vida quiere venir a hacer algo. Y cuando decía mi esposa que los llevaron con engaños, y si alguna vez te llevamos con engaños, pues no es porque te queremos hacer daño, queremos que te encuentres con el Señor. Y queremos, bueno, nosotros no con engaños, ¿verdad? Hay esas otras personas sí, pero nosotros no con engaños, perdón. Pero el Espíritu Santo, cuando viene, lo primero que el Señor Jesús dice, y no lo voy a leer, pero Juan capítulo 14 y 16 habla de la función, dice que el Espíritu Santo va a venir a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Una persona que no ha sido convencida plenamente de su pecado es una persona que realmente yo me pongo a pensar, si ha nacido de nuevo, y número dos, si camina en el Espíritu. Porque una persona que reconoce que tiene pecado, no porque dijo una mentirita, no porque dijo hizo cierto fraude. Estamos hablando de que el pecado que viene a convencer primeramente el Espíritu Santo es que no reconocíamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, vivíamos apartados, y viene a convencernos de eso, aunado de los pecados que hayamos hecho. Pero aún en medio de todas esas cosas, amados, el Espíritu Santo cuando viene y te convence de que hay pecado en ti, viene un entristecer, viene una convicción. De hecho, no dijo mi esposa otro testimonio donde ella ya siendo cristiana había recibido a Cristo, y la pastora, bueno, en ese tiempo pues no era la pastora, ¿verdad? Pero la pastora pues no nació en cuna cristiana, y aún los que nacen en cuna cristiana de repente, ¿verdad? Pero ella, sin tener un entendimiento, pues se fue al antro. De hecho su papá la llevaba, y dice que cuando llegó al antro se sentía incómoda,
Y normalmente no era de quedarse ahí media hora, o sea, no sé qué tiempo le gustaba estar, ¿verdad? Estoy hablando de su vida pasada para que después no digan que estoy quemando a la pastora. Entonces, ella, después de tener ese tiempo en ese antro, su estancia no fue la buena y ya quería que su papá regresara, ¿Y por qué me siento así? Y ella decía que el Espíritu Santo le habló. Y dice, yo quise que sintieras cómo es que yo me sentía allí. Entonces, wow, ¿cómo es que eso se logra? ¿Cómo es que eso lo encuentras? ¿Cómo es que eso puede ser una evidencia, una realidad? ¿Sabes por qué? Porque viene el Espíritu Santo sobre ti. Lo buscas, como decía ahí en la palabra, por las mañanas mayormente es lo recomendable. No es que sea una ley, porque eso era lo de la ley, pero cuando tú buscas al Señor de madrugada, hay algo en lo que tú puedes descansar es una mayor libertad, es una cuestión práctica. Porque número uno, tienes los 5 sentidos, aunque ya te termines de despertar y tienes los 5 sentidos ya en orden. No estás con el peso de que fuiste a trabajar, el peso de que fuiste con tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos problemas no los tienes ahorita. Descansaste y te acabas de levantar. Estás listo, con la mente libre, fresca. Y puedes conectarte con el Señor. Es mejor. Pero el punto importante es que podamos ver que el Espíritu Santo se necesita para vivir. Y esta plática, aunque es muy sencilla, quiero dejarte sembrada en tu corazón que si no tienes al Espíritu Santo sobre ti, esa unción fresca, ese poder del Espíritu Santo, no te estoy diciendo que no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, lo tienes, pero si no está siendo en tu vida como Pablo le dijo a Timoteo, aviva ese fuego dentro de ti. Mira, Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y si tú te vas a dar cuenta, no lo voy a tocar ahorita, pero nada más para dejártela como probadita. Si tú te vas a Apocalipsis 2, la primera iglesia a la cual Dios habla, ¿sabes cuál es? Es Éfeso. Y Éfeso, lo primero que Dios le dice es que veo tu fidelidad, veo tus obras, pero tengo una cosa contra ti. ¿Y sabes qué era? Que el Espíritu Santo no estaba ahí. Y dice, arrepiéntete, porque si no voy a venir y quitar el candelero de tu iglesia, de mi parte, el candelero que yo puse en Éfeso, lo voy a quitar, hablando Dios mismo. Y qué grueso es que Dios nos está dando la oportunidad de que podamos nosotros tener un encuentro con el Espíritu Santo. Hace mucho tiempo oí de un hombre de Dios muy respetable, dice, en el cual, bueno, no directamente de un hombre de Dios respetable, hablando de un hombre que ya hace mucho tiempo ya también había partido, pero que era un hombre de Dios que había escrito muchos libros, y uno de ellos hablaba acerca del Espíritu Santo. Y dice, va a llegar el día en el que iglesias en un futuro, si les fuera quitado el Espíritu Santo, ni siquiera se darían cuenta de que el Espíritu Santo ya no está. Seguirían una vida normal y sin darse cuenta que el Espíritu Santo no está. Y qué grueso que tú y yo podamos caminar creyendo que tenemos una fe, y sí, pero una fe sin poder, una fe sin trascendencia, una fe que no cambia, que no afecta a otros. Si en mí no afecta, menos a otros. Y Dios quiere que tengamos una fe real, pero una fe que se es demostrada con poder, con autoridad, donde Dios viene y provoca a tu vida a hacer cambios y que a tu alrededor la gente vea, trae algo que no traía. ¿Qué le pasó? Yo me he topado con personas que nos han dicho, ¿qué te pasó? Cuando yo recientemente me convertí, yo no era el que tú me ves ahorita. Pero Cristo me transformó. Ahora quiero dejarte nada más con eso. Voy a terminar. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5. Perdón, a la carta a los Gálatas. La escribe también el apóstol Pablo. Versículo 22. Lo hemos escuchado muchas veces. Dice así, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, lo que les acabo de decir, con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu, fíjate, versículo 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, no es que quiera o no, quiere. Más bien, si tú le das oportunidad para que te dé vida, camina en esa vida. ¿Y cuál es la vida? Acabamos de leerlo en el versículo 22. ¿Saben por qué batallamos en amar, en perdonar, en soltar, en tomar buenas decisiones, en tomar una actitud correcta, en no estar teniendo el corazón dividido, que tantito pienso una cosa y luego tantito pienso otra? ¿Saben por qué? Porque no hay fruto del Espíritu. Porque no hay poder del Espíritu para ser un cristiano que demuestre ser que Cristo habita en mí. Vivo por una fe, pero sin poder, sin respaldo. Y Dios no quiere una iglesia la cual la pisoteen, sea burla. Al contrario, quiere levantar una iglesia fuerte. Por eso estos tiempos son importantísimos para que tú y yo nos afiancemos. Y ahorita que estamos en casa, a buscar al Señor. Ahorita que se cerraron los lugares de diversión, que se cerraron muchas cosas, ¿sabes que son oportunidades que Dios creó para que tú te metas con el Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y quiere que realmente el fruto del Espíritu, que es amor, haya amor en tu vida, que haya alegría o el gozo, haya paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad. No seamos soberbios. Hay muchos que caminamos, y me incluyo porque de repente hay cosas que no me gustan y me molesto. Pero humildad, dominio propio, es el fruto del Espíritu. Es la evidencia de alguien que es cristiano. Pero alguien que no tiene poder jamás va a dar un fruto. No podemos dar frutos de algo que no somos. Si tú eres de Cristo y el Espíritu está sobre ti, el Espíritu va a engendrar sobre ti el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Los va a poner sobre ti, los va a engendrar. Pero si tú quieres tratar de vivir a tu experiencia, tú te vas a frustrar. Y lo intentarás una semana, 2 a lo mucho, y vas a volver a hacer lo mismo. Y no estamos hablando de tener una vida moral buena. Si tú piensas que el Espíritu Santo es para que tengamos una vida moral buena, también estás equivocado. Esto es el fruto de algo más profundo que rebasa una vida moral. Yo les he compartido en otras ocasiones que conocemos, mi esposa y yo, personas que moralmente son muy buenas, y a veces yo hasta me quedo asombrado que incluso podría decir, moralmente es mejor que yo. Y no conocen a Cristo. Moralmente. Pensaríamos que son así porque vemos su estilo de vida, vemos sus hogares, vemos lo que han hecho. Tú dices, moralmente este tiene una moral alta. Pero el poder trasciende más allá. No hay nada oculto, no hay nada en lo oscuro, no hay nada que pueda uno esconder. Cuando el Espíritu Santo viene, destruye todo lo que está de nuestra carne, nos convence de nuestro pecado, nos convence de nuestra maldad, como lo veíamos la semana pasada, cuando viene el Señor a hablarnos y leemos la palabra, nos enseña qué pecadores somos. No nos condena, nos dice lo pecadores que somos, nos convence el Espíritu Santo. Pero cuando nos convence, a la misma vez que hay un arrepentimiento, en ese mismo momento también hay un consolar, hay un sanar. Cuando dice el Espíritu, el precio ya fue pagado, tu pecado ya fue borrado, vamos a cambiar esto, vamos a transformarlo. Y ahí es donde te levanta el Espíritu Santo, ahí es donde te transforma. Y entonces, si das fruto de amor, das fruto de alegría, das fruto de paz, hay evidencia de paz, hay evidencia de amor, hay evidencia de alegría, hay evidencia de paciencia, hay una evidencia contundente de amabilidad, hay una evidencia contundente de bondad, de fidelidad, de humildad, de un dominio propio. Mientras tú veas en tu vida lo contrario, te vas a dar cuenta que el fruto que abunda es o el del Espíritu Santo o el de tu propio ser, tu propia carne. Y Dios quiere que por el Espíritu Santo sigamos creciendo en la vida de Cristo. Y quiero animarte para que ahí en tu lugar le puedas decir al Espíritu Santo,
Simplemente, Espíritu Santo, perdóname. Perdóname por yo querer caminar y sí tener una fe, pero no saber que es importante el avivar de tu Espíritu. O tal vez sí ya lo sabía, pero lo dejé de lado. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname. Convénceme, Espíritu Santo. Convence de mi pecado, convénceme de mi error. Espíritu Santo, no quiero caminar en desobediencia. No quiero caminar pensando que sí soy y pasando por una prueba me doy cuenta de que no soy. A tus ojos tú ves las condiciones reales. Muéstramelas. Sé que no me vas a condenar, que no me vas a desechar, que me estás dando la oportunidad de cambiar. Y quiero que pueda mi vida ser transformada por completo. Ríndele todo tu ser. Si el Espíritu Santo te está mostrando áreas en este momento, te animo para que las rindas y dile, Espíritu Santo, toma el control en estas áreas en mi vida. Perdóname porque no te he entregado y perdóname porque no te he buscado. Perdóname porque no he estado en intimidad contigo, orando, buscándote, adorándote, alabándote, entrando en diferentes tiempos de ayuno, de oración, para buscarte, para tener comunión contigo. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. En el nombre de Jesús, ven. Y Espíritu Santo, yo oro para que cada uno de mis hermanos que están ahí en su hogar, donde estén viendo la transmisión, sea la hora que sea que están viendo esta transmisión, Espíritu Santo, ven sobre ellos, convénceles, Espíritu Santo, y así como son convencidos, oro para que la vida de Cristo fluya, y como dice la Escritura, que decía el mismo Señor Jesús, de su interior correrán, brotarán ríos de agua viva, Señor. Oramos para que ese convencer de que necesitamos hacer cambios, de que tenemos errores, de que tenemos pecado, Señor, y cuando nos arrepentimos, Señor, tú haces que brote vida, tú haces que brote salvación, tú haces que brote cambios en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, bendice a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero nada más las personas que nos están viendo, amigos de nuestros familiares, amigos de la iglesia, amigos o familiares incluso directos. Si tú estás viendo esta transmisión por primera vez o ya has visto otras transmisiones también como nosotros y nunca le has rendido tu corazón a Cristo, yo quiero decirte que Dios está preparando a personas que quieran creer en Él para que estos tiempos Dios pueda dar a conocer su inmenso amor y su inmenso poder de salvación. Si tú nunca has recibido a Cristo, no has creído, Él vino a morir por ti en una cruz del Calvario, pagó por tu pecado, murió en una cruz y al tercer día resucitó. El Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo, lo levantó de entre los muertos y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre, orando para que el mensaje de esa cruz siga trascendiendo. Y quiere el Dios que tú te encuentres. Dios quiere tu corazón. Ríndele tu corazón hoy. Y si es tu decisión, yo te voy a guiar en estas palabras para que rindas tu vida a Cristo y Él sea tu Señor. Y dile conmigo también, Señor Jesucristo, hoy yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname por las veces que me has hablado que me quieres mi corazón y no te lo he entregado. Hoy lo rindo a ti. Te entrego todo mi ser, te entrego mi vida, te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos, te entrego mi trabajo. Sé tú mi Señor. Y te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que me bautices con tu Espíritu Santo y que pueda haber una evidencia del poder tuyo en mí, transformándome y siendo de bendición a otros. Espíritu Santo, quédate conmigo y sígueme transformando. Enséñame a Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Es la mejor decisión de toda tu vida. Ni aún el de casarte con tu cónyuge fue la mejor, créeme. Y mi esposa bien lo sabe y no me avienta ya la cubeta. Ella sabe muy bien. Nuestra mejor decisión es cuando elegimos por Jesucristo, por el quien nos formó.
Y quiero darte 4 consejos muy rápido, hablando de que Él es el consejero. El primer consejo que Dios te da a ti es que puedas abrir su palabra y escuches lo que Dios te está diciendo ahí. El segundo consejo va a venir cuando tú estás leyendo, te vas a dar cuenta que hay cosas que no vas a entender. Y eso se llama pregúntale al autor del libro, qué es lo que dijo. Y es Dios, es el Espíritu Santo también. Pregúntale qué es lo que estuvo queriendo decir, qué es lo que estuvo queriendo hacer. Y allí eso se llama orar, porque le estás preguntando. Y aparte de que también le puedes decir cómo te sientes, cómo estás, o pedirle cosas, eso es orar. Y la tercera cosa es que así como tú rendiste tu corazón a Cristo y estás hablando con Él, es importante que crezcas. Si tú no tienes un lugar donde crecer, yo te quiero animar para que te pongas en contacto con nosotros. Nosotros estamos al poniente de la ciudad, en Lincoln 6701, Cruz con Fundadores del Ejido. Si te podemos servir, te quedamos cerca, nos gustaría conocerte, estamos para servirte. Si estamos lejos de tu ubicación o estás en otra ciudad, te quiero animar para que te pongas también en contacto con nosotros y nosotros te vamos a ayudar a conectar con una iglesia local, ahí donde tú te encuentras, para que crezcas y te ayuden a seguir creciendo en tu decisión por Cristo. Y la cuarta cosa, esto va a transformar tu vida. Esto va a cambiar toda tu perspectiva de ver la vida. Así como el Dios que transformó mi vida, transformó la de mi esposa, así va a transformar la tuya. Compártele a otros lo que Dios está haciendo. Porque seguramente alguno debe de estar pasando ahí por diferentes circunstancias de angustia, de temor, de desesperación, problemas suicidas, qué sé yo. Compárteles lo que Dios está haciendo en tu vida y puedes también ser un instrumento de poder para bendición de otros. ¿Está bien? Y felicidades por tu decisión. Y amada familia Cauponiente, quiero simplemente animarte. Busca al Espíritu Santo. Las oraciones honestas, sencillas, son las que el Espíritu Santo está oyendo también. Háblale, Él te escucha también. Oramos al Padre, oramos al Hijo, oramos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos quiere responder. Él es el que está para ser llamado a un lado de nosotros y mostrarnos a Cristo y que crezcamos. Búscalo. Piensa, solo te dejo con esto, piensa simplemente, si este es el principio, como dice la Biblia, fuera el principio de dolores y no la estás librando, ¿cómo es que vas a librar las siguientes preocupaciones o las siguientes pandemias o las diferentes situaciones que se van a levantar? Si no la estás librando hoy, ¿cómo vas a librarlo? Necesitas al Espíritu Santo. Búscalo. Y este es el mejor tiempo que Dios en su soberanía y en su sabiduría preparó para buscarle y ser capacitados para que cuando vengan los tiempos realmente difíciles, tú y yo sepamos qué es lo que tenemos que hacer y no nos tome por sorpresa. ¿Está bien? Les amamos, es una bendición poder contar con ustedes y oramos que el mensaje siga llegando a más personas. Bueno, Padre, Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos, gracias por cada familia. Oramos para que tú bendigas sus vidas, bendigas sus familias, bendigas sus decisiones, su andar, su caminar, bendigas sus trabajos, bendigas lo que emprenden, bendigas lo que incluso algunos de ellos que ya están estudiando o van a entrar a estudiar, Señor, guíales. Bendíceles, prospérales, que tú seas con ellos y que tu Espíritu Santo les atraiga a tu corazón. Despiertes el espíritu de Cauponiente y nuestro corazón sea atraído a ti para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte abrazo. Les extrañamos mucho.